Los primeros canadienses fueron los ancestros de los actuales amerindios que cruzaron el estrecho de Bering hace más de 20.000 años, y para el año 8000 las diferentes tribus ya estaban dividiendo el territorio del Canadá actual. Fue en el año 986 cuando los primeros europeos llegarían a América, ya que un grupo de vikingos encontraría accidentalmente la isla de Terranova, Labrador e isla de Baffin después de perderse en su trayecto de Islandia a Groenlandia, desviándose mucho más al oeste como resultado de una tormenta y falta de indicaciones correctas. Más tarde, alrededor del año 1000, otro grupo de vikingos de Groenlandia, encabezado por Leif Erikson, llegaría de nuevo a Canadá tras enterarse de los descubrimientos de estas nuevas tierras e incluso fundaron un asentamiento en la actual isla de Terranova, el cual no funcionaría debido a problemas con los nativos, con quienes no pudieron establecer relaciones pacíficas, relacionado con el problema de no tener un ejército. Los vikingos se dieron cuenta de que la vida en estas nuevas tierras no sería fácil, así que decidieron abandonar los asentamientos y solo visitarlos para abastecerse de recursos como madera y hierro, especialmente necesarios en Groenlandia. Sin embargo, los vikingos abandonarían Groenlandia a principios del siglo XIV después de la llegada de la pequeña edad de hielo, y de la misma manera dejarían de visitar América del Norte. Casi 2 siglos después, Canadá volvería a ser pisoteado por los europeos tras la llegada de los primeros colonos de Inglaterra y Francia. Pues, en 1497, un navegante italiano llamado Giovanni Caboto exploró la costa este de América del Norte al servicio de Inglaterra. Y no fue hasta 1524, cuando el navegante italiano Giovanni da Verrazzano exploró de nuevo la costa atlántica y nombraría al nuevo territorio francés en honor al rey Francisco I de Francia. Los comerciantes franceses se dieron cuenta de que la región de San Lorenzo producía pieles, especialmente las de castor, que eran difíciles de encontrar en Europa, ya que el castor europeo estaba cerca de la extinción. Finalmente, la corona francesa decidió colonizar el territorio para asegurar y extender su influencia en América. Estos vastos territorios se conocerían como Acadia y Canadá, pertenecientes a Nueva Francia, incluso anexando una parte de la isla de Terranova, ya que la mayor parte de la isla pertenecía a Inglaterra. Es importante destacar que hubo varios intentos de establecerse en estos territorios, pero siempre terminaron en fracasos rotundos. En 1598, se estableció un puesto de comercio en la isla Sable frente a la costa de Acadia, pero fue infructuoso. En 1600, se estableció otro puesto en la provincia de Quebec actual, en Tadoussac, pero solo sobrevivieron 5 colonos al duro invierno. Sin embargo, Inglaterra, reclamando la primera exploración canadiense por Giovanni Caboto al servicio inglés, reclamó varias posesiones francesas en Canadá, hasta el punto en que Inglaterra otorgaría la región de Acadia a los escoceses en 1621, una región que cambiaría de manos varias veces durante los enfrentamientos anglo-franceses por la supremacía de América del Norte. En 1642, Francia fundaría Montreal, que junto con Tadoussac, que cambiaría su nombre a Quebec en 1608, prosperarían lentamente porque no se permitía que las minorías religiosas se establecieran, ya que Nueva Francia era solo católica. De esta manera, Nueva Francia estaría constituida por 5 colonias importantes en América del Norte, Canadá, la bahía de Hudson, Acadia, Terranova y Luisiana, esta última ubicada en lo que hoy son los Estados Unidos y de la cual hablaremos en otro video. Sin embargo, la bahía de Hudson fue escenario de varias disputas entre franceses e ingleses por el territorio, ya que la bahía lleva el nombre del explorador inglés Henry Hudson, quien en 1610 fue el primer navegante en entrar en sus aguas. Estos vastos territorios dieron acceso al comercio de pieles, en el que tanto franceses como ingleses querían la exclusividad. Los franceses fundaron la Compañía del Noroeste de Montreal y los ingleses la Compañía de la Bahía de Hudson. Entre 1756 y 1763 estallaría la Guerra de los 7 Años, un evento global entre las diferentes potencias europeas por sus colonias, a la cual las colonias americanas no fueron la excepción, enfrentando a la América británica apoyada por un grupo de nativos conocidos como la Confederación Iroquesa, los Cherokees y algunas otras tribus nativas, contra Nueva Francia apoyada por la Confederación Wabanaki,
algonquinos, hurones, otavas y otros grupos étnicos norteamericanos. Los franceses, que al principio tenían una alta dominancia en la guerra, terminarían perdiendo sus territorios ante la falta de tropas francesas después del bloqueo de la Armada Real Británica en el Atlántico, impidiendo el paso de suministros y soldados para Nueva Francia, lo que terminaría en la eventual derrota francesa a manos de Gran Bretaña en 1760 tras la caída de Montreal, con lo cual los británicos ocuparían Nueva Francia en su totalidad. Por tanto, en 1763 se firmaría el Tratado de París, causando que Francia abandonara sus posesiones en América del Norte, excepto las islas de Saint-Pierre y Miquelon, conservando derechos de pesca en las cercanías de Terranova, y aunque Quebec se transformó en una colonia de Gran Bretaña, la mayor parte de los colonos franceses decidieron quedarse en ella, por lo que hasta el día de hoy Quebec mantiene el francés como idioma oficial en Canadá. En el gobierno británico, la población de Canadá crecería rápidamente. Sin embargo, tras el fin de la Guerra de los 7 Años, Gran Bretaña quedaría fuertemente endeudada después de la victoria misma, por lo que decide aumentar los impuestos en todas sus colonias, afectando principalmente a las colonias inglesas de América del Norte, factor que, sumado a otros, desencadenaría más tarde la Guerra de Independencia de las 13 colonias, que luego se convertirían en los Estados Unidos de América. Al final de la guerra, miles de leales a la corona británica buscaron refugio en Canadá, principalmente en Nueva Escocia, lo que forzaría la creación de la colonia de Nuevo Brunswick en 1784 para albergar a unos 50.000 refugiados. Michigan, que entonces era territorio canadiense, al principio apoyó la lucha por la independencia, por lo que al final de esta, quedó bajo el control del recién formado Estados Unidos. Posteriormente, el Reino Unido dividió a Canadá en dos partes, Alta Canadá, angloparlante, y Baja Canadá, francófona. Para 1818, se estableció la frontera entre Estados Unidos y Canadá en el paralelo 49 al mismo tiempo que se explorarían las tierras occidentales que hasta entonces eran desconocidas para los ingleses. Así que junto con los recién formados Estados Unidos, Gran Bretaña exploró la región de Oregón como su propia ocupación, hasta que en 1846 el Tratado de Oregón dividiría esta región en dos partes, por debajo del paralelo 49 para Estados Unidos, y por encima para el Reino Unido, una región que más tarde se llamaría Columbia Británica. Tras la aprobación del Acta de América del Norte Británica en 1867 por parte del Parlamento británico, las dos Canadás cambiarían sus nombres y se convertirían en provincias, la provincia de Ontario y la provincia de Quebec, al mismo tiempo que se creaba la Confederación Canadiense, uniendo a Nuevo Brunswick y Nueva Escocia, aunque esta confederación, ya con su propia autonomía, permaneció leal a la corona británica. En 1870, la Compañía de la Bahía de Hudson transfirió sus territorios a la Confederación, creando así los Territorios del Noroeste, mismo año en que entra en vigencia el Acta de Manitoba, dividiendo estos nuevos territorios para crear la provincia de Manitoba. Un año después, las colonias británicas occidentales se unirían a la Confederación, lo que marcó la entrada de Columbia Británica como la sexta provincia canadiense. Luego, la colonia de la isla del Príncipe Eduardo se uniría a Canadá en 1873 como la séptima provincia y en 1880, el Reino Unido transferiría sus islas árticas a Canadá convirtiéndose en parte de los territorios del noroeste. El 13 de junio de 1898 se creó el territorio de Yukon dividiendo la parte noroeste de los territorios del noroeste y convirtiéndose en el segundo territorio de Canadá. Alberta y Saskatchewan nacerían en 1905 a partir de la división de los territorios del noroeste. Después de esto, Canadá demostraría su lealtad a la corona británica enviando tropas en las dos guerras mundiales y siendo clave en la segunda durante el día D en los desembarcos de Normandía junto con los aliados. En 1949, la ahora independiente Terranova y su dependencia de Labrador renunciarían a su autogobierno y se unirían a Canadá como la 10ª provincia. En la década de 1960, Canadá adoptaría una nueva bandera oficial que se mantiene hasta el día de hoy y haría del inglés y del francés sus dos idiomas oficiales. Y finalmente, en 1999,
los territorios del noroeste se dividirían nuevamente para crear el tercer territorio que sería conocido como Nunavut. Con esto, Canadá se forma tal como es en la actualidad.